con mi propia bandera me robaron la fe. Curiosos, ¿cómo les va? Estaba pensando en los pueblos originarios y cómo en la primaria nos enseñaban, bueno, no sé, dónde se distribuían, dónde vivían. Sin embargo, siempre nos hablaban en pasado, como si ya no existieran. Sin embargo, hoy sabemos que los pueblos y las comunidades aborígenes están presentes y se agrupan peleando por sus derechos bajo ciertos símbolos, como por ejemplo esta bandera. Esta bandera de los mapuche, particularmente, simboliza distintas cosas, ¿no? Vemos en el centro al cultrum, que es su cosmovisión sobre el planeta. Vemos el color azul, que representa el universo, el verde la naturaleza, el rojo la fuerza. Y esta guarda, que se parece a la guarda pampa, significa el conocimiento, el arte, la ciencia. Hoy en Curiosos por Naturaleza vamos a hablar sobre pueblos originarios. Hola, bienvenidos a Curiosos por Naturaleza. Hoy tenemos un programa especial y estamos con Carolina Álvarez, quien es antropóloga de la Universidad Nacional de Córdoba. Caro, te queríamos hacer una pregunta con respecto a la desaparición reciente de Santiago Maldonado, ¿no? ¿Se reavivó de alguna manera este hito que hay acerca de, no sé si algunos pueblos originarios tienen más derechos sobre otros, sobre el suelo, sobre la cultura o lo que fuera, si son de aquí, si son de allá, y particularmente con los mapuche, que se ha dicho que son chilenos? ¿Esto es cierto? Buenísimo, Franco, tu pregunta. La verdad que, como bien manifestaste recién, esto se ha reavivado, ¿no? Estas impugnaciones de extranjería hacia el pueblo mapuche no son nuevas. Y estas impugnaciones de ilegitimidad contra las demandas que muchos pueblos indígenas en Argentina y en toda la región vienen llevando adelante no son nuevas, ¿no? Estas acusaciones de aloctonía, de extranjerización, digamos, esta disputa por lo que es el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, lamentablemente no es novedosa en nuestro país, pero sí estamos asistiendo a una virulenta campaña de estigmatizaciones y informaciones falsas, ¿no? Sobre, por ejemplo, como decías recién, la marcación de chilenidad hacia el pueblo mapuche. Bien, Caro, entonces, ¿qué te parece si nosotros nos ponemos más cómodos ahora? Vamos a un brevísimo corte y seguimos hablando sobre este tema que la verdad es de súper actualidad y nos interesa muchísimo. Perfecto, ¿sí? Franco. Vamos a un corte y ya volvemos. Sueños, Ay, me fui. Señor, que me eche... Seguimos en Curiosos por Naturaleza charlando con Carolina Álvarez, antropóloga de la Universidad Nacional de Córdoba, acerca de los mapuches y su situación. Caro, recién nos contabas de este, no sé, proceso de extranjerización del pueblo mapuche, de endilgarle una nacionalidad chilena, y que me decís que no se remonta a hace poco tiempo, sino que viene desde hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué es y de dónde terminan siendo finalmente los mapuches? Bueno, efectivamente, Franco, lo que ocurre es, en antropología se ha estudiado mucho este proceso de araucanización, o podríamos decir extranjerización y chilenización del pueblo mapuche, que, como decíamos recién, no es novedoso, estuvo al servicio de lo que fue la conquista del desierto, estas campañas militares que llevaron al incipiente Estado Nacional Argentino a apropiarse de los territorios pampeano-patagónicos
Y entonces en esa acción, en esas acciones militares, en ese proyecto de Estado Nacional de apropiarse de esos territorios, ese proyecto fue de la mano con este discurso sobre la extranjerización del pueblo mapuche, construyendo que el pueblo mapuche en realidad provenía de Araucanía chilena, que además debemos aclarar que así como no existía en la Patagonia un Estado Nacional argentino, tampoco existía en Araucanía un Estado Nacional chileno que se hubiese apropiado todavía de los territorios. Pero aún así, esta araucanización y esta chilenización del pueblo mapuche sirvió a los intereses de las élites de aquel momento para justificar esta conquista, ¿no? De lo que en realidad nunca fue un desierto. Claro, porque, digamos, hasta Río Cuarto, digamos, estaba la frontera exactamente. De la Argentina de aquella época. Exactamente. A partir de ahí fue una invasión a los territorios ocupados ancestralmente por las comunidades mapuches que, como decías bien, existían antes incluso de los estados argentinos y chilenos, por lo cual... Así es. Que es justamente lo que reconoce la Constitución argentina, ¿no? La preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, entre ellos el pueblo mapuche, el pueblo tehuelche, ¿sí? En Patagonia Argentina encontramos también muchas comunidades y muchas organizaciones indígenas que se autoascriben como mapuche tehuelche, dando cuenta así de que en realidad siempre hubo una movilidad entre Araucanía y Patagonia, una convivencia entre ambos pueblos. Y que las divisiones fueron a posteriori. Que las divisiones, ¿no? Exactamente. O sea, la cordillera de los Andes no era un límite para el pueblo mapuche y para el pueblo tehuelche. La cordillera era un paso, era un lugar más donde el pueblo mapuche tehuelche habitaba. Y de hecho, también hay una confusión muy grande, digamos, una confusión y una invisibilización de ciertas, de ciertas expresiones en mapuzungún, que dan cuenta de la riqueza que tiene el pueblo mapuche en relación a las identificaciones hacia adentro del pueblo mapuche, ¿no? Están los lafkenche, los pehuenches, los picunche, los tehuelches los puelches, perdón, que dan cuenta de dónde estaban ubicados esos grupos dentro del pueblo mapuche, le hace cerca de la costa, en la zona cordillerana, en el este, en el oeste, ¿no? Todas expresiones nativas que se fueron perdiendo y que se fueron invisibilizando, insisto, al servicio de los intereses de la construcción de un discurso que sirviera para justificar la conquista de esos territorios. Exacto, o sea que esta extranjerización del pueblo siempre estuvo a la orden del día de otros intereses que eran quizás de élites, no sé, económicas o lo que fueran, en esta construcción del Estado Nacional de su momento. Ahora también vamos a hablar del estado actual de las comunidades mapuches, pero antes te invito a ver un TED que grabaron José y Diego, conociendo algunos de los otros aspectos de la comunidad mapuche en cuanto a su literatura principalmente. Vamos a ver. Buenísimo. Diego. Escucha, Josefina. El idioma mapuche, denominado mapudungún, está, según la UNESCO, dentro del listado de lenguas destinadas a desaparecer. Sí, si te interesa este tema, este libro está bueno para que leas. Se llama Reducciones, es de un autor mapuche. Está escrito en castellano y tiene algunas cosas en mapudungún. Y me lo prestó Ana Leunda, ella es una investigadora de la universidad
y a través de estos libros literarios, de poesías o de prosa, ella trata de analizar conceptos sobre la multiculturalidad o sobre la construcción del Estado-Nación y bueno, cómo eso puede reflejar los diferentes conflictos que tenemos actualmente con las comunidades originarias en nuestro país sobre todo. Ahora que le devolvemos el libro, le podemos preguntar un poco más sobre esto para ver qué nos dice. Dale, buenísimo, así aprovechamos y bueno, tenemos más información sobre esto. ¿Vamos ahora? Dale. Hola Ana. Hola. Bien, muy bien. Acá te devolvemos. Hola. Te devolvemos el libro de reducciones. ¿Qué tiene especial este libro y por qué lo elegiste? Lo que tiene de particular y que me encantó y me cautivó fue la presencia de imágenes, de fotografías de indígenas que fueron tomados a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. La obra es de un autor chileno, Huiliche, que decide recuperar estas fotografías que en realidad se tomaron en el Museo de La Plata, acá en la Argentina, y las incorpora dentro de un libro que tiene poesías, que tiene relatos autobiográficos, que tiene textos de crónicas del siglo XIX, en donde aparece el Estado imponiéndose ante las comunidades mapuches, y son historias muy tristes, muy duras, y en donde el cuerpo es marca, signo de sufrimiento, de cosificación. Entonces, por ejemplo, esta niña es una niña que fue diagnosticada de ninfomanía, en realidad porque era una niña aye que fue llevada como sirvienta a una casa de Buenos Aires, y a la edad de la adolescencia, como no podían controlarla, deciden internarla en un hospicio y termina luego muriendo. ¿Cómo se puede pensar la incorporación de la cultura de estas comunidades en estados multiculturales? ¿Cuál es esa relación? En la década de los 80, 90 sobre todo, y 2000, empiezan a volver a pensar la cuestión indígena para incorporarla, para volver a que sea parte de sus agendas. En el caso de Chile hay un trabajo muy sistemático, muy detallado. Esto surge en los 90, es el producto, hay 4 volúmenes de este tamaño para que veas la dimensión, que trabajan sobre la recuperación de la memoria de las distintas comunidades y que exige a los gobiernos, a los estados, a los espacios de políticas culturales, que se atienda a esta literatura, a esta cultura, a estas entidades, a estas comunidades, para repensar estados como el de Argentina y de Chile, que históricamente fueron pensados como naciones blancas, entre comillas, ¿no? Invitan a pensar que el Estado-Nación es una construcción, que las comunidades indígenas son previas, y que es necesario para pensar en lo mapuche la articulación de lo argentino y lo chileno, y en ese sentido la idea del Estado se rompe, la idea del Estado como algo fijo, algo sólido, algo eterno, se rompe porque en realidad la comunidad, porque además como eran nómades, estaban desplazándose todo el tiempo, y esta idea tan fija del límite geográfico en realidad se evidencia como construcción. Bien, Caro, escuchábamos recién a la doctora Ana hablar sobre estos límites ficticios, ¿no? O estos límites impuestos quizá de los Estados-naciones. Hablábamos también de estas persecuciones desde españolas, luego de los Estados-nación también, de las comunidades originarias. ¿Cuál es la situación actual del pueblo mapuche y de otras comunidades que habitan todavía y que están vivas, por más que se las quiere invisibilizar en nuestro país? Es muy importante lo que acabas de decir, Franco, porque justamente parte de los reclamos actuales del pueblo mapuche tehuelche y de otros pueblos indígenas tiene que ver con estos procesos históricos de conquista, de despojo. Hay un fuerte debate también en Argentina en relación a la idea de genocidio indígena, y entonces los reclamos actuales no pueden comprenderse si no es a la luz de estos procesos históricos, porque hay deudas históricas que los estados nacionales, particularmente el Estado Nacional argentino, aún hoy posee hacia los pueblos indígenas.
Digamos, en Argentina sí, y en toda la región, es desde la década del 80 a esta parte, es notorio el cambio que ha habido a los reconocimientos de los pueblos indígenas, ¿no? Constitucionalmente, desde la reforma del año 1994, se los reconoce como preexistentes al Estado Nacional y se habilita la posibilidad de que, por ejemplo, exista la educación intercultural bilingüe. De todas formas, no solamente es la Constitución la que está operando como garantía y como una ley importante. Hay un conjunto de leyes en Argentina que deberían estar activándose y no siendo solo letra muerta, ¿no? Las leyes que habilitan a la formación de las comunidades indígenas con personerías jurídicas y una ley particularmente sensible en este momento, que es la ley 26.160 sobre emergencia de los territorios comunitarios, una ley sancionada en 2006 que viene prorrogándose y que viene evitando el desalojo de las comunidades indígenas de sus propios territorios y que justamente debe ser prorrogada nuevamente en noviembre de este año, debe entrar al Congreso de la Nación prontamente para su discusión. Por lo cual no es casual las discusiones o este reavivamiento de las discusiones a pocos meses de que se vence el plazo de la ley para una nueva prórroga, ¿no? Porque o sea, la embestida de ciertos discursos mediáticos hegemónicos tienen que ver con los reclamos territoriales de los indígenas, ¿sí? Y eso no puede entenderse si no es diagnosticando esta relación de fuerzas y estas relaciones de poder entre grandes intereses capitalistas, latifundistas, mega extractivistas que se dan particularmente en Patagonia y los reclamos de los pueblos originarios que con absoluta legitimidad siguen pidiendo que se les restituyan sus territorios. Vamos a ver si una vez más ocurre lo mismo que antes, ¿no? Que decíamos que se pongan en un primer lugar los intereses de ciertas élites y de ciertos intereses hegemónicos, como hablábamos recién, y cómo están operando muchos medios respecto a una u otra visión. Creo que fue súper esclarecedor para todos nosotros lo que compartiste con nosotros. Te agradecemos un montón haber estado. Muchas gracias a ustedes. Queremos regalarte con la gente de CUADE, la librería de cabecera de Curiosos por Naturaleza, un librito Viaje a las Estrellas, ahí, divulgación científica para que leas. Muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo, Caro, por haber venido. A ustedes y a todos los curiosos, muchas gracias. Por favor. Nosotros nos vamos a un corte, pero no se vayan porque todavía sigue Curiosos por Naturaleza. Ya volvemos. Qué lindo. Seguimos en Curiosos por Naturaleza y le damos la bienvenida a Majo Villalba, periodista de Incencia. Majo, ¿cómo andás? Bien, Franco, ¿todo bien vos? ¿Cómo te va? Muy bien también. Contanos qué trajiste para compartir con los curiosos el día de hoy. Bueno, hoy quiero contarles y mostrarles algunas imágenes acerca de un evento científico que hubo aquí hace poco en la Universidad Nacional de Córdoba y que, digamos, tiene bastante interés, sobre todo para aquellos que nos gusta hacer divulgación científica. Se trata del Congreso Argentina Investiga. A ver, contanos un poquito de qué se trató el Congreso y cuándo se realizó. Bueno, el Congreso fue en agosto, hace muy poco tiempo, y tuvo como sede aquí la Universidad Nacional de Córdoba, que por segunda vez es anfitriona de este Congreso. Se trata de una reunión de corresponsales científicos de distintas universidades que hacen divulgación de la ciencia y todos los años se reúnen. ¿Qué es Argentina Investiga? Eso también hay que hacerlo conocer. Es un portal web, un portal científico que refleja todas las investigaciones científicas que se hacen en las universidades del país, no solamente las públicas, sino también las privadas y en algunos institutos terciarios. Ajá. Bueno, estos corresponsales tienen que reunirse una vez al año para ponerse de acuerdo en el proyecto de trabajo que están llevando a cabo, también para poner en debate esta tarea, ¿no?, de divulgar la ciencia, que es muy importante, y además intercambiar experiencias. Sí, buenísimo. Un gran desafío comunicar la ciencia en nuestro país
y bueno, que venimos llevando adelante desde hace un par de años en Curiosos por Naturaleza y con la Agencia de Noticias Científicas y Conciencia también. Así es, y lo sabremos nosotros, ¿no, Franco? Mira vos. Bueno, por supuesto que estuvimos ahí, tanto Unciencia como Curiosos por Naturaleza. De hecho, por ser anfitriones, Unciencia estuvo coorganizando el evento, no solamente la parte logística, sino que también propusimos una serie de actividades para que los corresponsales pudieran entrar en debate, hablar y aprender un poco más, ¿no? Además de Curiosos por Naturaleza, hubo un equipo presente ahí todo el tiempo registrando muchas de esas actividades. Muy bien. Che, y contanos un poquito, no sé, en esta desafío de hacer democrático el conocimiento, democratizar el conocimiento, de qué cosas se hablaron y de qué trató. Bueno, Franco, mira, esto que vos decís es muy importante porque hay que recalcar, no lo decimos, pero no viene mal repetirlo, que la Universidad Nacional de Córdoba tiene un compromiso institucional con la democratización del conocimiento, con esto de hacerlo más accesible a todo el mundo. Y justamente de esto hablamos, incluso hubo una charla abierta al público acerca de qué es divulgar la ciencia. Te cuento que fueron 2 jornadas bastante intensas, se realizaron la primera en el laboratorio de hemoderivados y la segunda en el observatorio. Por supuesto que todos tuvieron la oportunidad de hacer las visitas guiadas que hay en estos 2 lugares porque son 2 lugares emblemáticos de la ciencia en nuestra universidad, 2 orgullos que tiene la UNC. Se realizaron estas charlas, hubo visitas guiadas, se conocieron las instalaciones, es decir, una serie de actividades. Y además, bueno, te cuento, como dije antes, hubo un equipo de Curiosos por Naturaleza contando un poco, registrando un poco y estuvieron hablando con algunos corresponsales de otras universidades, escuchando qué tienen para decir desde otras provincias, porque vinieron de muchísimos lugares del país, y ellos nos contaron qué se investiga en sus universidades y sobre todo cómo ellos lo reflejan, cómo lo divulgan. Si querés te invito a ver el tema y a escuchar a los chicos. Dale, vamos a verlo. La Universidad de Tucumán tiene sobre todo a cargo la cobertura de los hechos institucionales de la universidad. Tiene un programa de televisión de media hora, una vez a la semana, es un resumen semanal, donde tiene un segmento dedicado a la ciencia, aproximadamente unos 5 minutos. Hay una tradición muy fuerte en la UNT en lo que es el área de la biología, la bioquímica, la química y la farmacia, digamos, en esta área trabaja muy bien, la universidad tiene muchos investigadores, creo que más del 70% de los docentes son investigadores en esa área. En el área de las ingenierías también hay buena proporción de investigadores y en las humanísticas, que nosotros tuvimos muchos trabajos con, sobre todo bioquímica, trabajamos por ejemplo con una planta que se llama Yacón, que está en el norte de Argentina y en Perú y en Bolivia, y que tenía propiedades también para ayudar a combatir la diabetes. Después tuvimos regeneración ósea a partir de hueso maxilar. La Universidad Nacional de San Juan tiene dentro de esa estructura 5 facultades, 3 institutos preuniversitarios. Bueno, esas 5 facultades abarca todo lo que tiene que ver con las ingenierías, las ciencias exactas, físicas y naturales y las ciencias sociales, además de humanidades como filosofía. Los proyectos de investigación y de extensión tienen que ver con todas esas ramas del saber. Por ejemplo, ahora hay una nota en el portal de Argentina Investiga que tiene que ver con la paleontología, que fue, bueno, San Juan se caracteriza por el Valle de la Luna, por Ixchigualasto, pero también ha habido un sitio descubierto no hace mucho, a principios de la década de 2000, que se llama Maralles, que se llama Valde de Leyes, y realmente es un gran reservorio de fósiles. Y bueno, han salido muchos descubrimientos nuevos desde allí y hay una nota, por ejemplo, en Argentina Investiga, de un dinosaurio que dio origen a las aves y que es el único en Sudamérica en estos tiempos. Otra nota que por ahí también tuvo bastante repercusión fue una que tiene que ver con la ingeniería médica, que es un software para detectar lo que tiene que ver con las expresiones o con las manifestaciones de la depresión y que la titulamos el primer software capaz de reconocer la tristeza o de detectar la tristeza, por ejemplo. Particularmente yo sí miro mucho el trabajo de ustedes aquí en la Universidad de Córdoba, porque ustedes tienen muy desarrollado lo que es Unciencia y lo que es divulgación científica, digamos, a través de Unciencia, y yo sí los tengo como referente, consulto mucho la página de ustedes, veo el enfoque que le dan como menos acartonado, como para más directo, para que la gente pueda enterarse. Me gusta porque son noticias como, además de interesantes, son divertidas, y yo sí lo tomo como, digamos, como algún modelo o ejemplo a seguir, que creo que está bueno, porque ustedes son una universidad más antigua que la nuestra, con mucha experiencia, y creo que nos sirve. La divulgación es un escenario de tensión y negociación entre
el divulgador y el investigador. Pero hay que lograr consensos y confianzas también. El acceso a la información es clave. Primero mostrar el gran trabajo en investigación, tanto en ciencia como en tecnología e innovación productiva que se hacen en las universidades públicas. Es fundamental la tarea del investigador, que está tomando fuerza en los últimos años. Yo creo que apostar a la investigación es una decisión política, de la misma manera que lo es apostar a la divulgación, y es clave. Bueno, escuchábamos ahí entonces a los corresponsales de las distintas universidades contando un poco qué es lo que se hacía en cada uno de sus lugares de trabajo, ¿no? Así es. ¿Y ustedes estuvieron ahí también haciéndolo? Sí, por supuesto. Desde UNCiencia, en la segunda jornada, tuvimos la oportunidad de contar un poco cómo es la agencia, la historia y fundamentalmente lo que se está haciendo en la línea de trabajo de este año, que tiene que ver más con un trabajo de redes. Y la verdad quedaron todos muy interesados, gustó mucho, así que súper contentos y satisfechos. Qué bueno, y ahí escuchábamos a la compañera de la Universidad de Tucumán, ¿no? que resaltaba la trayectoria de UNCiencia y la forma en la divulgar ciencia que le parecía un ejemplo a seguir, lo cual me parece muy importante. Felicitaciones a todo el equipo de UNCiencia. Bueno, muchas gracias. Y a todos los que hacen Curiosos por Naturaleza. Bueno, nosotros esta vez hemos llegado una vez más al final del Curiosos por Naturaleza del día de hoy. Nos veremos la semana que viene, Majo, ¿no? Nos vemos la semana que viene con más noticias de UNCiencia. Me encantó. Nosotros, como siempre les decimos, esperamos haber estado a la altura de su curiosidad y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau, chau.